Yo creo que el trabajo gomero, la patente de agrupación socialista gomera, se debe trasladar a otros lugares y a otras islas, que en definitiva es muy sencilla: sentido común, respuesta rápida, cercanía, humanidad, y los ciudadanos son lo primero. Lleva 29 años como presidente del Cabildo de La Gomera. Ha sido senador y también es diputado del Parlamento de Canarias. Pero sobre todo, Casimiro Curbelo es el jardinero que riega el Pacto de las Flores. Hemos sido la voz de La Gomera, hemos trabajado por la isla en muchísimos asuntos que indudablemente han mejorado la calidad de vida de la gente. Seguiremos indudablemente trabajando por el futuro de esta tierra. Casimiro Curbelo nació en San Sebastián de La Gomera un 29 de noviembre de 1955. Nacido en el núcleo de una familia agrícola, desde sus raíces ha vivido un fuerte arraigo a la tierra, siendo testigo del cultivo que ha dado de comer a los suyos desde sus orígenes. Aunque estudió filosofía y letras y es profesor de educación primaria, de muy joven descubrió su gran amor por la política. Y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Casado, padre de 2 hijos y una hija, si Curbelo destaca por algo es por su cercanía. Con una emoción inolvidable, el apoyo y la confianza que me han dado. Si bien comparte mesa con los políticos más importantes de este país, también es probable que aquel que visite La Gomera se lo encuentre sentado en cualquier bar de la isla jugando a las cartas con los jubilados. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que los diputados de ASG se lo han puesto tan difícil que tiene que buscar algunos escondideros y hablar de forma incoherente y de irrealidades. Su pasión y ganas de dar a su isla el lugar que se merece le ha costado años de trabajo incesable que han dado como resultado la autonomía del socialismo gomero. Don Casimiro Curbelo, aquí en el Salón de Plenos del Cabildo de La Gomera y viendo los retratos de todos los presidentes que ha tenido esta institución a lo largo de su historia, la verdad es que uno se da cuenta de que el Cabildo de La Gomera ha tenido más presidentes que Casimiro Curbelo, porque la sensación que queda entre la ciudadanía es que La Gomera siempre solo ha tenido un presidente, que es Casimiro Curbelo, que gobierna desde el año 1991. Sí, yo creo que es meramente un reflejo en la memoria más reciente, porque es verdad que yo llevo algún tiempo de presidente del Cabildo, llevo 7 legislaturas y camino de la 8ª, ¿no?, que son muchas legislaturas, pero eso no quiere decir en que no hayan habido otros presidentes de los cabildos. De hecho, Ramón Jerez, Lito Plasencia y muchísimos más han formado parte desde el año 1912 de la actividad política y del gobierno de la isla, ¿no? Usted entró en política en el año 82, corríjame si me equivoco, ha sido alcalde de San Sebastián de La Gomera, senador durante varias legislaturas y es ahora mismo el cargo público que más años consecutivos ha estado en una institución, que son esos 29, al frente del Cabildo de La Gomera. ¿Cómo se consigue todo eso? Bueno, yo creo que es
la consecuencia de una visión en el ejercicio de la vida pública y de la política que habitualmente no es común, y es cercanía, trato humanitario, respuesta a la gente, ser sencillo y no concebir la política como un instrumento para llegar y progresar. Progresar es bueno, hacerlo siempre, ¿no? Pero eso se consigue con todas estas cosas que menciono, especialmente vocación. Hoy la gente que llega a la política habitualmente son cuotas que corresponden a los partidos políticos en función de la isla a la que pertenezca, pero yo creo que no se pregunta ni se mira el perfil. Esto es malo, y yo creo que hay un déficit en la política actual, en los partidos políticos, porque hay que mirar en ver cuál es la cualificación, cuál es el perfil, porque hay determinados ámbitos de la política que se necesitan gestores, no políticos propiamente dicho, porque al final políticos son todos, pero se necesitan más gestores, y yo creo que eso no se mira cuando se confeccionan las listas, cuando se aportan las cuotas de los partidos de cada isla, y nosotros hemos sido cautelosos en ese sentido, ¿no? Se dice que usted ha creado un método, que es el curvelismo. ¿Qué es realmente el curvelismo? Bueno, yo creo que el curvelismo es una forma de identificación política y de forma de trabajar, porque qué duda cabe que mi apellido es Curbelo, doble, Curbelo, pero los ciudadanos lo perciben como una forma de hacer política cercana, de hacer política real. Es verdad que no somos perfectos, pero tenemos la capacidad de llegar a la gente, de llegar a los estudiantes. No hay ninguna administración pública que en este momento podamos decir que desarrolla una tarea mejor en la planificación de la cooperación con los estudiantes que el Cabildo de La Gomera. Es verdad que muchas veces se mide la dimensión demográfica, se dice, es que La Gomera tiene indudablemente 44 millones y medio que aprobamos ahora de presupuesto, pero es que, y tiene 21.000 habitantes de población de derecho, pero es que hay islas que tienen más de 900 millones de euros y también podrían hacer esa política. Y esa manera de hacer política, ese curvelismo del que se habla, ¿es exportable a otros lugares del resto del archipiélago canario o solo se puede dar en un lugar como La Gomera? No, yo creo que es, no sé si denominarlo exportable, pero es posible en cualquier ámbito territorial. Claro que es posible, porque eso es cuestión de voluntad, es cuestión de creérselo. Lo que pasa que a veces es muy difícil porque hay a lo mejor una generación, yo recuerdo de la etapa de Felipe González hasta acá, han pasado presidentes de gobiernos en el ámbito nacional o presidentes autonómicos y de luego hay unos mejores que otros en la gestión y en la capacidad de respuesta, porque al fin y al cabo la respuesta del presidente del Cabildo o del presidente del gobierno es la que hace el conjunto de sus consejerías y sus funcionarios, y puede haber buena gestión o no, pero claro que es exportable. Yo creo que se echan falta hoy lo que yo denomino el sentido común y el pragmatismo para atender a los ciudadanos. El ciudadano es lo primero, no puede ser que lo más que importe sean los partidos políticos, hay que pensar siempre en la gente, porque los ciudadanos se pueden quedar perplejos cuando encienden la televisión y ven un debate en el Congreso de los Diputados, en menor medida en el Parlamento Regional, porque yo creo que la oposición está siendo consecuente, cooperadora, el plan Reactiva fue un ejemplo, y ven escenas que no son propias del momento económico que vive la sociedad. Es decir, yo que estoy pasando necesidades y veo a los que me están representando que en vez de ponerse de acuerdo, lo que hacen es gastar el tiempo en el tú más y no pensar en la gente que está desempleada, que sufre la marginalidad, que no tiene vivienda. ¿Usted cree, don Casimiro, que la clase política actual es consciente del momento que estamos viviendo? No toda la clase política. Hay parte de la clase política que es consciente de lo que viene, pero hay otra gente en la política que no cree
que las tasas de desempleo que yo hace mucho tiempo vaticinaba que iban a incrementar, y eso que en este momento están siendo amortiguadas por los ERTE, mucho más en Canarias, que tiene una economía centrada fundamentalmente su peso del PIB y de la riqueza en el turismo. Por tanto, yo creo que hay gente que no se da cuenta que va a venir un desempleo que supera el 35%, no se da cuenta que va a llegar momentos donde las pequeñas y medianas empresas caen y caen muchas, donde los servicios sociales se tienen que dimensionar para atender las necesidades sociales, donde hay que disponer de medios y una estrategia adecuada y clara para atender a los migrantes que llegan a nuestras costas. Es decir, hay tantas cosas que el político tiene que ser consciente de que están ocurriendo unas y van a dimensionarse inclusive todavía mucho más otras para necesitarnos a todos. Yo creo que esa es la consecuencia de no pensar que la política es para servir a los ciudadanos. Usted ha compartido escaño en el Parlamento de Canarias a lo largo de su carrera con grandes políticos, grandes líderes de diferentes formaciones, ¿no? Jerónimo Saavedra, José Miguel Bravo de Laguna, José Manuel Soria, Adán Martín, Manuel Hermoso, Paulino Rivero. ¿Cree usted que ahora mismo tenemos peores políticos que antes? Yo creo que antes teníamos grandes políticos, ahora tenemos políticos. Pero yo creo que hoy la política ha de dimensionarse más en la formación y la adquisición de conocimientos reales. Hoy es bueno conocer de economía, hoy es bueno no olvidar la cultura, hoy es bueno saber que los ciudadanos en cada isla tienen sus necesidades, que es bueno establecer el equilibrio regional. Es verdad que yo recuerdo la etapa de Felipe González con mucho más cariño y con mucha más fortaleza que la de José Luis Rodríguez Zapatero, por hablar de dos dentro de un mismo partido. Y si hablo dentro del Partido Popular, pues lo propio si hablara de Aznar o el propio José María, el señor Rajoy. En fin, cada uno tiene sus virtudes y sus fortalezas, pero yo creo que la política ha de todavía crecer. Los inicios en política de Casimiro Curbelo se remontan al año 1982, cuando entró a formar parte del Partido Socialista Canario. Con tan solo 27 años, tomó la decisión que cambió por completo su rumbo y que hoy lo posiciona como uno de los hombres más importantes de la política en el archipiélago. Es verdad que el archipiélago son 7 islas, pero tenemos que pensar también en La Gomera, en El Hierro, en La Palma, en las islas menores. Por esa razón, hoy, desde la isla de La Gomera, pido más que nunca el apoyo necesario para que La Gomera tenga voz. Aunque en 2011 protagonizó en Madrid un fuerte altercado de alcance nacional, tras ser detenido por un supuesto delito de atentado contra la autoridad, que le costó su acta en el Senado, el político no ha dejado de recibir la confianza de sus votantes, que con el paso de los años se ha visto reforzada. Con la ilusión de siempre, pensando en la gente y además confeccionando una candidatura que tiene una representación territorial del conjunto de los 6 municipios de la isla de La Gomera. Bajo el lema de que los gomeros votan a las personas y no a las siglas, tiene muy claro que si continúa trabajando como lo hace por su isla, nadie será capaz de quitarle el puesto. Una afirmación que muestra su capacidad de lucha y esfuerzo y su responsabilidad con todo lo que hace. Pensando que le hacían daño político a Casimiro y al proyecto político de la agrupación socialista Gomera. No se da cuenta que quien le hace daño son a las familias que hoy están desempleadas y necesitan el empleo. Poco después de sus primeros pasos, ostentó el cargo de secretario general del Partido Socialista Canario en La Gomera y se convirtió en uno de los alcaldes más jóvenes de España en aquel momento. Desde entonces no ha puesto freno a su carrera, ocupando diferentes cargos con el objetivo de luchar por los intereses de su isla. Y la diputada socialista, que es tan inteligente, dice de qué cosas nos hemos olvidado, pues probablemente le daremos una sorpresa. Ha sido el máximo representante de La Gomera en el Senado y vicepresidente del Consejo de Entidades Canarias en el exterior. Clave en el Pacto de las Flores
que llevó a Canarias en las últimas elecciones a un gobierno socialista 26 años después. Desde que en 1991 se convirtió en el presidente del Cabildo de su isla, nadie ha conseguido quitarle el trono. Usted tiene recorrido también en la política nacional, durante varias legislaturas fue senador por el Partido Socialista, por La Gomera. ¿Qué diferencias encontró entre la política que se hace en Madrid, en una Cámara como la del Senado, y la política que se hace en Canarias? Bueno, yo creo que son dos formas distintas y en el marco de la Cámara Alta es totalmente distinta al trabajo parlamentario que se hace en el Congreso. La Cámara Alta es un mero trámite. Yo a veces, inclusive, aunque fui senador 18 años, yo me preguntaba para qué servía, ¿no?, en muchas ocasiones, porque realmente es el Congreso el que toma las decisiones, el que aprueba las grandes leyes para atender los servicios y a los ciudadanos a nivel general. Especialmente ahora vinculado a las pensiones, o el ingreso mínimo vital, o la ayuda de los fondos ICO, o la cooperación con las autonomías para atender los servicios esenciales. Son políticas de una dimensión territorial que abarca todo el conjunto de las autonomías. Y en Canarias hacemos política para dimensionar la acción de gobierno en el conjunto de las 8 islas, incluida la Graciosa, ya reconocida en nuestro estatuto. Hay una diferencia en la dimensión, pero yo creo que no debe haber diferencia en la entrega, en el trabajar de una forma racional para hacer unos presupuestos que nos incluyan a todos. A mí a veces no me preocupa la dimensión presupuestaria, que también, cuanto más recursos, mejor atendemos las necesidades de los ciudadanos. Me preocupa más el cómo los gastemos y el gastarlos, porque del presupuesto de inversiones de este año, son 1.008 millones, yo no sé qué porcentaje se ha gastado, pero no es muy alto. Y para el próximo año vamos a disponer de 1.180 en el trámite parlamentario de los presupuestos que hoy se están tramitando, más 1.000 que provienen de Europa y del Estado. Si no somos capaces de gastar 1.008, en menor medida vamos a gastar 2.180, ¿no? Por tanto, en la política debemos ejercerla para simplificar el trabajo desde las instituciones. En 2011, en su etapa de senador, señor Curbelo, ocurrió un episodio en Madrid que fue uno de los detonantes de su salida del Partido Socialista y la creación de la Agrupación Socialista Gomera. ¿Qué ocurrió realmente en 2011 en aquel local de Madrid? Me alegra, Pedro, que me hagas esa pregunta, y me alegra por dos razones. En primer lugar, porque se han escrito ríos de tinta, o se ha gastado ríos de tinta en escribir tantas cosas, y se han utilizado campañas de una forma absolutamente desmedida. Aquel pequeño hombre de La Gomera, Casimiro, que está en el Senado, no merecía tantas campañas a nivel nacional. Aquí había un interés, en fin, desmedido políticamente. Pero voy a resumir muy brevemente lo que pasó, muy sencillo. Yo terminaba mi tarea parlamentaria en la Cámara Alta y coincidió con la finalización de los estudios de dos amigos de La Gomera, de Fran y de Casimiro Aday. Y como ellos terminaron... ¿Es su hijo? Sí, mi hijo. Uno terminó Derecho y el otro Ingeniería en Telecomunicaciones. Los invité a cenar, fuimos a cenar además en un restaurante que me dijeron que había un gomero de Vallehermoso. Terminamos de cenar y me invitaron a tomar una copa. Yo me venía al día siguiente a La Gomera, al día siguiente por la mañana a Tenerife y después a La Gomera. Y me acuerdo que fuimos a tomar unas copas y finalmente pues cogimos un taxi y nos llevó a un lugar donde no había estado nunca, que es Los Bajos de Asca. Pedimos 3 copas, estábamos hablando en la barra, uno tiene una discusión con un señor y le dijo que se tenía que ausentar, y como se lo dijo a uno, nos fuimos los 3. Mala suerte que cuando salimos para afuera, a 40 metros había una comisaría de policía y él se empeñó ir a denunciar la injusticia que se había producido con él. Una tontería, pero esa era su voluntad.
Y cuando fue a hacerlo, habían dos parejas en el trayecto y tuvo dificultades porque además le comentó lo que iba a hacer y no quisieron que lo hiciera. Y él se empeñó en ir para hacerlo, y en ese empeñarse en ir tropezó con uno de ellos y automáticamente lo detuvieron. Yo creo que lo detuvieron porque esa es una zona donde hay muchos inmigrantes y a él lo confundieron con un señor de algún país sudamericano. Lo cierto es que lo detuvieron y, lógicamente, mi asombro y mi petición de explicación una y otra vez. Estuvimos así mientras que a él lo tenían detenido y haciendo la declaración un rato, y me acuerdo que una de las veces que nosotros somos buena gente, que mi padre es senador, se le encendieron las antenas y empezaron a hacer llamadas y al poco tiempo empezó a aparecer nuevos vehículos, nuevas fuerzas de la policía y bueno, finalmente yo que le pedía explicaciones reiteradamente, yo creo que llegaron a la conclusión por alguna razón que tenían que detenerme a mí también. Lo hicieron de una forma absolutamente lamentable. No permitieron que se hiciera ninguna denuncia, en las cámaras nunca aparecieron en ese lugar. El atestado se hizo lógicamente para justificar las detenciones ilegales y después de ese tiempo el Estado defendía a la policía, que yo creo que hay un gran cuerpo de policía a nivel nacional, pueden haber excepciones como en este caso. Defendía el Estado de la policía y lógicamente yo tenía que pelearme con el Estado, a defender los derechos de los tres. Pues defendieron los derechos de los tres. El primero caso fue el de Fran, lo sacamos de este pleito que había sido denunciado también sin ningún tipo de cargo. En el caso de Aday, porque además se acusaban de atentados contra la autoridad, bueno, habían tantas cosas, y finalmente no hubo ninguna de esas acusaciones que fueran fundadas en derecho, y todo se termina de forma pactada con una multa por falta. No hubo ni siquiera que celebrar juicio, pero sinceramente a ellos también los acusamos de detención ilegal y no prosperó. Pero a partir de ahí yo recuerdo la inquina de los propios. Claro, porque usted tuvo que abandonar el Partido Socialista. Elena Valenciano, no, el Partido Socialista no lo abandoné en ese momento, lo abandoné más tarde. Pero Elena Valenciano compareció en prensa pidiendo mi cabeza. No pedían explicaciones de lo ocurrido o cómo había sido lo ocurrido, ¿no? Porque lógicamente cuando se instruye un atestado, cada cual pone lo que crea conveniente para posibilitar que efectivamente la detención ilegal no se produjo, ¿no? Pero Elena Valenciano pidió mi cabeza y varios más. La oposición, yo recuerdo un programa que se hizo en Intereconomía, El gato al agua, que fueron varios políticos, me voy a reservar los nombres. Afortunadamente ninguno de los dos está hoy en política activa, pero fueron precisamente a continuar la campaña contra el presidente del Cabildo de La Gomera y senador. Contrataron a unas chicas que hipotéticamente trabajaban allí para que dijeran una serie de barbaridades. Y lo que no he dicho nunca, que lo voy a decir hoy por primera vez, tengo guardadas del orden de 300 cartas que fueron distribuidas desde distintos lugares de Canarias, de Arrecife, de Puerto del Rosario, de Santa Cruz de la Palma, de Santa Cruz de Tenerife, de Santiago del Teide, todas para intentar producir la humillación. Ya se estaba haciendo conmigo desde el punto de vista político, se intentó hacer con toda mi familia, cartas dirigidas denigrantes. ¿Y quién estaba detrás de esas cartas? Bueno, yo ya sé exactamente o aproximadamente quién fue, pero un día voy a dar el nombre y apellido. Probablemente sea de los que concurrieron en ese programa para continuar con el desprestigio. ¿De dentro del Partido Socialista o de otra formación? Dentro del Partido Popular.
Recuerdo en aquella época se estaba produciendo una campaña muy potente a nivel nacional en contra de Camps, que era el presidente valenciano. Y a mí me da la impresión, tengo datos objetivos, algunos, para hacer esta afirmación, que había que buscar a una persona vinculada al PSOE para que se hiciera una campaña de esa dimensión. Mi salida del PSOE no fue en ese momento, fue más tarde, cuando ya se pusieron de acuerdo todos los cargos públicos de la isla. Yo es que tengo que hacer un agradecimiento especial a los ciudadanos de La Gomera, que han planteado una coherencia y una fidelidad al trabajo. Pues yo creo que lo hagan hacia mí, no es hacia mí como Casimiro Curbelo, es hacia el trabajo, hacia la respuesta. Porque es increíble que se hubieran trasladado el alcalde de San Sebastián de la época, el alcalde de Agulo, el alcalde de Vallehermoso, el alcalde de Alajeró, el diputado regional y secretario general de los socialistas canarios, que se hayan trasladado todos a Madrid a decirle al secretario general, que además en el Congreso, cuando fue secretario general, lo apoyó el actual alcalde de San Sebastián de ASG, pero que fueran a Madrid a decirle, César Luena, que era el secretario de organización, o Casimiro o nosotros. Y yo les dije, recuerdo que en alguna ocasión les dije, no tomen esa decisión, porque si toman esa decisión, por las buenas, llego al acuerdo que quieran, pero por las malas, aunque tome la decisión en Madrid de apoyarles a ustedes, yo sé también cuál tengo que adoptar. Pues en Madrid le dieron el visto bueno, decirle, hombre, si ustedes son 5 y son los cargos públicos y él es solo uno, pues lo echamos a él. Y les dije, si eso lo hacen, le monto un partido y les gano las elecciones. Dicho y hecho. No se lo creyeron, pero yo se los dije una y otra vez, no hagan eso. Casimiro Curbelo tiene toda una vida política a su espalda. Después de casi 40 años siendo el máximo representante de la isla colombina, no hay quien no conozca al hombre que ha hecho historia manteniendo su cargo como presidente insular en la democracia canaria. El representante por excelencia de la isla del Silbo controla todo cuanto ocurre en ella, desde las subvenciones que se reciben hasta las contrataciones que se llevan a cabo. Es un reconocimiento que lleva implícito un compromiso muy grande para armonizar el desarrollo económico, para mejorar la vida de la gente, pero para preservar a su vez la naturaleza y el conjunto de bienes. Así es considerado el creador del curbelismo, un término que engloba protección y calidad de vida para su pueblo, dando libros de texto gratuitos a los niños y niñas, pagando todos los gastos de aquellos que fallecen fuera de La Gomera o atendiendo sin horarios a aquellos que requieran sus servicios. Seguiremos indudablemente trabajando por el futuro de esta tierra, por el futuro de esta isla. Por esa razón os animamos a que participen todos, que participen para buscar y participar en la democracia. Esta es la historia de Casimiro Curbelo, gran artífice del nuevo rumbo político en el archipiélago canario. Ahora mismo el Partido Socialista ha desaparecido prácticamente de La Gomera y la agrupación socialista Gomera gobierna en todas las instituciones de la isla, salvo en un municipio, y sobre todo es la llave que sustenta el famoso Pacto de las Flores. Bueno, sí, son casualidades de la aritmética parlamentaria y además de la inteligencia de los ciudadanos de La Gomera, porque es que los ciudadanos de La Gomera tuvieron que tomar la decisión ante una disyuntiva u otra y eligieron la que eligieron, que yo creo que fue la correcta, y el tiempo nos ha dado la razón. Nos ha dado la razón hasta tal punto que gobernamos las instituciones que gobernamos, trabajamos por La Gomera y además supimos en su momento dar estabilidad a un pacto para la gobernabilidad de Canarias. Un pacto que se produjo con
ciertas dificultades inicialmente, y se produjo por dos razones. En primer lugar, por la debilidad de los restantes miembros que podían participar en el pacto, es decir, los que hoy están en la oposición, debilidad en el momento de la negociación, porque no había nada claro respecto de lo que iban a hacer Ciudadanos, porque Albert Rivera no había dado instrucciones claras, habían diferencias con el líder del Partido Popular. ¿Recibió usted una llamada de Asier Antona diciéndole que no le garantizaba todos los votos de los diputados del Partido Popular? Bueno, lo sabían porque se lo había hecho él mismo a secretarios generales del mismo partido, ¿no? Indudablemente. Entonces, todas estas cosas ya inducen a pensar que uno tiene que buscar lo mejor para Canarias, ocurra lo que ocurra a ese nivel, pero uno tiene que buscar estabilidad, y buscamos estabilidad y lo mejor. Lo mejor en aquel momento era el Pacto de las Flores, era un pacto de 4 fuerzas políticas que hoy están trabajando bien, con virtudes y con desaciertos, pero está trabajando bien en momentos difíciles. Yo nunca había visto una etapa ni yo ni nadie que haya tenido tantas dificultades como las que estamos viviendo, ¿no? Por tanto, yo creo que fue el mejor camino el que elegimos, el pacto de 4 fuerzas políticas. Hay quienes en este momento están pensando que pueda haber algún cambio antes de 2023. Yo creo que ahora hay que estar centrado en ayudar a la gente, en fortalecer las políticas para la gente, y además la mayor debilidad la veo yo en la respuesta que le pueda dar el Gobierno de España al Gobierno de Canarias, especialmente en algunos asuntos como son la migración y otros, pero especialmente en la migración. Señor Curbelo, ¿le han ofrecido acabar esta legislatura como presidente del Gobierno de Canarias? Los problemas de COVID en La Gomera los está resolviendo el Cabildo, que es la única institución que no tiene competencia. Así es. Además, yo cada día detecto más la hipocresía del ciudadano. Hablo a nivel general, eso no quiere decir en modo alguno que todos piensen así, pero hablo de la hipocresía porque decimos una cosa de cara al exterior y sin embargo después hacemos todo lo contrario cuando viene un cayuco. Sí, somos humanos de boquilla, pero inhumanos, y nos escondemos para no tener que comprometernos en nada. Esto es lamentable. Yo creo que hay que ser comprometido. ¿En algún momento pensó Casimiro Curbelo, aquel 31 de enero, cuando se dio el primer caso de COVID en toda España, precisamente en La Gomera, que nos íbamos a ver en una pandemia mundial? Para nada. Yo creo que no lo pensó nadie, ni yo, ni ninguno de los profesionales de la sanidad del hospital. Bueno, fue un caso que nos sorprendió, que se pudo detectar, pero ¿quién iba a pensar que al poco tiempo teníamos una pandemia a nivel planetario que nos confinó a todos? Y estamos ahora, en este invierno, volviendo a tener un nivel de contagios alto que está produciendo no solo víctimas, sino que está causando restricciones en la movilidad. Canarias y La Gomera, indudablemente, Merkel, quien me escribió precisamente hace muy poco, Merkel, que es una enamorada de La Gomera, pues están ellos confinados, o sea, tienen restricciones para la salida, del mismo modo que Reino Unido, ¿no? Y para nosotros es lo peor, porque Reino Unido, de los 15 millones de turistas que recibimos el pasado año, 5 provienen de Reino Unido. Y de Alemania casi 700.000. Y quiere decir, por tanto, que estos países, a pesar de haber tomado la decisión de aprobar un decreto ley, ya el Estado lo anunció también para el día 23, un decreto ley para que los test
en origen se puedan hacer las pruebas PCR, de luego no se las harán si no hay posibilidad de viajar. Por tanto, yo espero que este invierno en La Gomera y Canarias pueda ir recuperando el máximo turismo posible y que cumplamos todos las normas que hemos aprobado, porque es que si no respetamos las normas no salimos del nivel epidemiológico. Canarias está en unas cifras epidemiológicas relativamente buenas, con toda la prudencia que requiere una situación como esta, pero han tenido que pasar 4 directores del Servicio Canario de Salud para lograr estabilizar la consejería. ¿Cómo analiza la gestión del Pacto de las Flores desde el punto de vista sanitario? Bueno, yo creo que desde el punto de vista sanitario hemos ido mejorando a medida que ha transcurrido el tiempo. Yo recuerdo en el primer momento de confinamiento, cuando se produjo la concentración de material por parte del Estado, fue un error, porque nosotros, yo en aquel caso recuerdo que un amigo me mandó mascarillas de una clínica que tiene él en Francia, y en el primer momento puso mascarillas y fueron requisadas, pero después me mandó otro tipo de material en el contenido del bulto que envió, pero sin embargo venían mascarillas, o comprar en Cataluña, en fin, fue una cosa... Era un sálvese quien pueda. Un sálvese quien pueda, efectivamente. Ya ahora hemos ido mejorando las cosas, ya inclusive se anunció la anulación o la supresión del IGIC a las mascarillas para que la gente pueda tener más accesibilidad. Hemos reforzado los recursos por parte del Estado para disponer y atender la sanidad de mejor manera. Hombre, siempre hay dificultades, siempre hay problemas, porque ahora tenemos que atender. Yo estuve ayer en el Hospital de la Candelaria, en la Residencia de la Candelaria, y veía cómo efectivamente hay que adquirir más camas para camas UCI, ¿no? Porque el número de personas que lo necesitan cada vez es más. Del mismo modo que también tenemos que atender las consultas especializadas, las listas de espera, pero es verdad que hemos mejorado muchísimo en la atención primaria. Aquí, y sobre todo Canarias, ahí cuando se habla de que Canarias tiene mejores niveles epidemiológicos, también es por la estructura que tiene en las islas. Hay que tener en cuenta que en una provincia, en un territorio continental, en la península, no tiene la dimensión de centros que tenemos aquí como consecuencia de ser isla. Tenemos el hospital de referencia en Tenerife, pero tenemos después en cada isla un hospital, los centros de salud, los consultorios locales. En la zona de salud de Hermigua y Agulo se hacen las pruebas PCR y se atienden de una forma muy directamente al ciudadano, casi en la casa, ¿no? Y todo esto ha jugado un papel importante. Por tanto, yo creo que se ha respondido bien, y que lógicamente nunca lloverá a gusto de todos, ¿no? Pero a medida que hemos ido conociendo la realidad del virus y las consecuencias, hemos ido respondiendo mejor. Señor Curbelo, ¿le han ofrecido acabar esta legislatura como presidente del Gobierno de Canarias? Usted sabe que sí. Pero miren, yo voy a decirles una cosa a los ciudadanos canarios, que yo creo que lo entienden, porque todo lo que he venido diciendo en mi hilo conductor he hablado de sentido común, de olvidarse de los partidos y pensar más en la gente, de la necesidad de vocación política y por tanto responder a los ciudadanos. En alguna cabeza de los 2.200.000 canarios cabe que el presidente del Cabildo, en un momento en que hay serias dificultades para la salud de la gente, serias dificultades para reactivar la economía, problemas a todos los niveles, creen que pierde uno el sentido común para producir un cambio de gobierno. No están ni en mi cabeza, no está en mi agenda, no está ni siquiera pensar en ser presidente del gobierno de Canarias. Yo ya he satisfecho las aspiraciones políticas a todos los niveles. He sido alcalde de mi ciudad, he sido presidente del Cabildo de La Gomera casi 8 legislaturas con esta, he sido senador 18 años, he sido diputado en tercera ocasión. Solo me falta ser presidente del gobierno, pero vamos a esperar a mejores ocasiones. O sea que se lo han ofrecido, pero no entra ahora mismo dentro de sus planes. Indudablemente. Don Casimiro Curbelo, muchísimas gracias por esta entrevista. Nada, a ti, Pedro, muchísimas gracias.
lo que ha dicho, todo lo que ha dicho y nada más que lo que ha dicho. A Casimiro Curbelo jamás se le desliza una coma. Desenfundo mis palabras tan despacio como puedo viéndote. Desde lo alto de la Torre del Conde se dice que usted controla Canarias. Bueno, no será para tanto. Esta torre, que en su día tuvo un carácter defensivo, y yo contribuyo para la gobernabilidad de Canarias en el carácter defensivo del Pacto de las Flores. Quiero verte amanecer y verte anochecer, si ayer y hoy nos dan la espalda, como amantes que se van, siempre quedará mañana, la mañana de mañana, junto a ti, junto a ti. Y seguro que el Pacto de las Flores necesitará energía, vitalidad, pero entre todos yo creo que la vamos a dar sin ningún problema. Nosotros aportamos calor, esfuerzo, trabajo y respuesta en la medida de lo posible. Hay problemas en la economía, hay problemas y crisis sanitaria, hay una repercusión muy fuerte en la realidad social, en nuestros servicios públicos, pero si entre todos respondemos con racionalidad y sentido común, lograremos el objetivo. Si ayer y hoy nos dan la espalda, como amantes que se van, siempre quedará mañana, la mañana de mañana, junto a ti, junto a ti. Uno no lo percibe tanto, pero cualquier ciudadano que venga a la isla sabe que han habido mejoras considerables, ¿no? Desde el propio puerto, en el entorno más cercano. El puerto y las comunicaciones marítimas, antes, para unir La Gomera con Tenerife se tardaban 9 y 12 horas. Hay un movimiento de pasajeros en torno a 4.000 y pico personas diarias. Es importante porque La Gomera tiene un nivel de visitas turísticas al año de algo más de 700.000. Pero yo creo que estamos en el camino correcto de hacer avanzar la isla, todavía en búsqueda de esa modernidad que sea capaz de mejorar la vida de la gente con la sostenibilidad ambiental, preservando nuestros valores naturales, nuestro silbo, nuestro parque nacional, nuestra biodiversidad. Yo creo que somos capaces de buscar ese equilibrio para que la gente que hoy está en La Gomera y quienes nos visitan, vivamos mejor los de aquí y disfruten los que vienen de fuera. Verte anochecer, si ayer y hoy nos dan la espalda, como amantes que se van, siempre quedará mañana, la mañana de mañana, junto a ti, junto a ti, junto a ti. So you see what I've been telling you. It's nothing like it seems. It's what I've been telling you. Oh, you'd learn what I mean if you came